Quisiera nada más rápidamente decirles que no se me chivien. A veces se siente uno como medio tristón, ¿verdad? ¿No se siente así? Nomás yo. Pero yo quiero decirle esto: Dios es bueno y Dios está trabajando en medio de nosotros. Dios está haciendo la diferencia, aunque no lo vemos. Es como aquel río que nosotros lo vemos por encima y se ve calmado, ¿verdad? Se ve como pacífico. Pero si profundizamos nuestros pies o nos vamos un poquito más adentro, el agua lleva fuerza. Por abajo hay poder de esa agua, y así es Dios. Hay uno de los salmos que dice: estad quietos, ¿verdad? Dice que nosotros debemos estar quietos para que Dios trabaje, porque si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta y luchamos y renegamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos van a salir. Porque entonces le estamos diciendo a Dios: Dios, tú no puedes, yo voy a hacer las cosas por ti. Pero Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen que es poderoso? Amén, ¿verdad? Y de Él vamos a hablar, de ese poder que tiene Dios. Pero vamos a ver una situación muy importante que estamos viendo en el libro de Job. Y el tema de hoy, a mí me gustó mucho esta situación. Dice el tema de hoy: sin fundamento no hay verdad. Y vamos a ver el significado para tener en cuenta que esta palabra fundamento es necesario tomar un ejemplo de la Escritura. Y vamos a ver en Lucas capítulo 6, antes de ir a Job, Lucas capítulo 6, en el versículo 46, cuando el Señor habla de los dos cimientos, de los que hicieron su casa, los que fundaron su casa. Pero vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 6. Está ahí conmigo, por favor. Miren lo que dice el versículo 46, hablando el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y quiero decirle esto antes de mirar el fundamento del que el Señor habla. Es el fundamento en el cual está basado el conocimiento del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Está diciendo que el fundamento es una roca, que es Jesucristo. Para tener firmeza en el fundamento de Jesucristo, es necesario, como dice el Señor, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y vamos a trasladar ese fundamento a algo cotidiano que estaba pasando con Job. Ahora sí, vaya conmigo a Job. Sabemos qué significa el fundamento. Es la base de la cual depende lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una referencia. Si hablamos teóricamente en el contexto de la vida natural, vamos a encontrar ahora en el capítulo 8 de Job, cuando el otro amigo viene y le da un discurso también. Este amigo de Job, llamado Bildad, no reconocía sus palabras porque no estaban fundadas en la verdad. Voy a hacer una referencia muy clara. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo le digo a una persona algunas palabras, por ejemplo, todo lo que estás haciendo está bien,
Estoy basándome en el fundamento de estar viendo que es verdad lo que está haciendo. ¿Sí me entiendo por ahí? Pero cuando digo, tal vez lo hiciste bien, pero no estoy presente, no tengo fundamento para describir lo que él hizo. El fundamento es ver que las cosas se hacen al instante. Y si no hay un fundamento en las palabras que uno dice, todo puede estar dentro de una mentira. Ahora, miren lo que vean conmigo en el capítulo 8. El fundamento verdadero es cuando uno está presente y mira las cosas y puede hablar confiadamente porque está ahí en el acto. Job capítulo 8 dice la escritura: respondió Bildad suhita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y prosperará la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellos? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Vamos a entender un poco más esto. Bildad está diciéndole a Job: ¿por qué estás? Recordemos el capítulo 7 que Job habla de su enfermedad y empieza a declarar que Dios posiblemente estaba trayendo ese mal. Ahora Bildad le dice: no hagas ese tipo de comentarios, porque la situación que está pasando Job, dice Bildad, su amigo, se ve raro, no puedo pronunciarlo bien. Si él habla de lo que está sucediendo a Job, él tiene el fundamento, porque estamos hablando del fundamento de las palabras de este hombre. Él no tiene en realidad el fundamento de lo que le está pasando a Job interiormente. ¿Acaso, dice el versículo 3, torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Bildad piensa que los hijos de Job y Job pecaron, por eso les vino eso. Vino esa calamidad sobre ellos. Voy a hacer una referencia muy chistosa. En ocasiones, usted ha escuchado, posiblemente dice: yo sé que el caballo es blanco y lo sostengo porque tengo el cabello en mis manos. ¿Ha escuchado eso? Hay otro tipo de versión. Si el burro es pardo es porque tengo los pelos en las manos, ¿verdad? Dice así. Quiere decir que está declarando que si lo que habla es verdad porque lo está viendo y lo está viviendo. Ahora, Bildad, no me lo puedo pronunciar. Bildad, este hombre está diciéndole a Job: por causa del pecado, posiblemente Dios está trayendo este castigo a ti. Y dice el versículo 5: si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Bildad está igual que el otro amigo, ¿se acuerda? El otro amigo llegó juzgándole, diciéndole que es posible que toda la maldad, que todo lo que está pasando es por causa de su pecado. ¿Cuál es el fundamento de las palabras de este hombre? Ninguno. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Está insinuando, pensando que Job posiblemente vivió o tiene un pecado, por eso está pasando eso. Nosotros sabemos claramente que donde hay pecado, hay maldad, no hay bendición, ¿verdad? Y vamos a ver lo que este hombre le dice en el versículo 10. No te enseñarán ellos, te hablarán de su corazón, sacarán palabras. Vamos a ver lo que dice Números,
le está recordando Bildad que en los tiempos pasados sus ancestros, sus padres, hicieron esta referencia, que si uno vivía en pecado, vendría calamidad o vendría desastre. Números 32, en el versículo 14. Versículo 14 dice la escritura del capítulo 32 de Números: y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los matemos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel poseen cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en la heredad de delante de Jehová. Y aquí está el asunto: mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado alcanzará. Cuando una persona, está refiriendo esto vital a Job, cuando una persona peca, es como cuando aquel hombre construyó un lago, una represa, y llega el momento que se llega a su tope final. Si no abren las compuertas para que el agua salga poco a poco, llega a romperse esa agua y hace un desastre, ¿verdad? Hay veces que se lleva todo lo que encuentra a su paso. Hay una consecuencia de que si no es precavido, tarde o temprano alcanzará. Y es lo que dice la escritura aquí: si no obedecen a Dios, en otras palabras les está diciendo, el pecado que cometan los va a alcanzar. Pensaba Bildad que Job vivía en pecado, por eso estaba pasando esa situación. Quiero decir una cosa: cuando no tenemos fundamento en las palabras que decimos, se puede convertir en una mentira. Sobre todo cuando nosotros hablamos de una persona y no sabemos en realidad si esas palabras que decimos es verdad en esa persona. Yo no puedo decir, tal hermano o tal hermana está viviendo en ese problema por causa de un pecado, pero yo no lo vi, yo no lo sé. Y el hermano o el hermano va a decir: ¿tú cómo sabes si yo estoy bien o estoy mal? Tenemos que tener una base, a menos de que lo veamos y lo escuchamos en el momento, viéndolo, podemos considerar que es verdad. Pero si no lo vemos, podemos ser nada más oír. Y eso se convierte en una palabra que es chisme, ¿no? Porque si hablamos mal, o si le decimos a una persona ciertas palabras que no son verdad, nos van a considerar un chisme, ¿no? Pero si hablamos algo que estamos viendo, tenemos el fundamento sólido de que es verdad lo que estamos diciendo. Ahora, este hombre está acosando y acusando a Job de que él posiblemente vive en pecado, porque habla de restauración, que si él se arrepiente, Job pudiera tener la restauración, pero no es así. Job es recto delante de Dios. Él está
Bildad está imaginando que posiblemente vive en un pecado. Si vive en un pecado, el resultado es visible. Pero nosotros en ocasiones no podemos saber lo que Dios está haciendo atrás del problema, ¿verdad? Ahora, vaya conmigo otra vez al versículo 10. Dice, no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Esta es la referencia que vimos cuando en la antigüedad decían, si hiciste pecado, ese pecado te va a alcanzar. Versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca. Primero toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y alcanzándose hasta un lugar pedregoso. Si la arrancaren de su lugar, le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Le está diciendo aquí Bildad, ¿cómo repito Bildad? ¿Cómo se me pega la lengua? Le está diciendo este hombre a su amigo que todo lo que él hace, que todo lo que Job hace, no es de dar fruto. Bildad no sabe que Job está siendo probado. Y cuando uno no sabe, es entonces mejor no decir nada. Hay una escritura de Mateo que habla el Señor Jesús tocante a esto. Si no tenemos nosotros en cuenta que las cosas que decimos son verdad, es mejor no hablarlas, ¿verdad? Ok, Mateo capítulo 5, en el versículo 33. Es aquí donde se derivan los problemas cuando uno habla sin saber. Versículo 33, ¿está ahí conmigo? Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice la escritura, el Señor está hablando, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiere decir el Señor aquí que si nosotros no tenemos el fundamento de nuestras palabras, no digamos nada. Es mejor, si sabemos que estamos correctos, decir sí es cierto. Pero si no estamos seguros, es mejor decir no, más bien no hablar, ¿verdad? Porque si nos hemos metido en algún problema, en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay veces que decimos una cosa y de repente nos sale un problema por lo que dijimos. O hay veces que nosotros no estamos haciendo nada, viene la gente a hablar, dice, pues ¿cómo? Si yo no estoy haciendo nada. Ese es el problema de la humanidad. Cuando este hombre, amigo de Job, fue a decirle a Job que por causa de su pecado, porque él estaba imaginando que Job estaba viviendo en pecado, por eso estaba pasando de esa manera. Nos acordamos muy fácilmente del otro amigo, ¿verdad? De Elifaz y de la esposa de Job, que también pensaban que Job estaba viviendo en pecado. Por eso es bueno en ocasiones entender este asunto. No podemos hablar si no tenemos la base. En este caso, no podemos dar información si no estamos seguros de lo que estamos hablando. Aquí, en este aspecto, en ocasiones se nos va de la mano
nuestras palabras, se nos va de la boca nuestras palabras, de la mano, ¿no? De nuestra boca se nos van las palabras y podemos ofender, porque en realidad yo no puedo llegar y decir, hermano, usted es un pecador, no vive bien, por eso está pecando, por eso su pecado lo está haciendo así. Sin embargo, el hermano me puede decir a mí, tú no sabes mi vida, tú no sabes por qué razón estoy pasando esto, es mejor no hablar. Porque eso hace daño. Es triste ver que las palabras ofenden, destruyen y hasta matan. Es tremendo. Por eso el Señor advierte que tú sí seas sí y tú no seas no. Si vas a hablar, habla, pero que tengas el fundamento del cual tú te basas, que es verdad. Pero si vamos a hablar y no tenemos el fundamento, no lo hagamos, porque esto afecta a todos los que nos rodean, los que nos escuchan, y a nuestra personalidad también, a la ética y la moral de la persona que lo habla, porque si no es verdad, nos van a llamar unos mentirosos. Si no es verdad, nosotros vamos a quedar mal. Y miren, la Escritura nos dice que tengamos que hablar verdad. Si no tenemos la verdad, es mejor no hablar. Vamos otra vez a Job y vamos a mirar lo que nos sigue diciendo. No podemos mentir. Y miren lo que dice el versículo 20 donde nos quedamos, ¿verdad? Dice la Escritura, he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Después que este amigo de Job le dijo tantas cosas negativas, porque si usted ve todo el capítulo, está hablando de como echándole la culpa a Job, pero ahora le da una esperanza. En el versículo 20 dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Cuando Dios ve el corazón sencillo, ve un corazón verdadero, entonces Dios se agrada. Pero cuando uno echa mentiras, se considera uno parte del padre de la mentira, ¿no es así? Vamos a ver Génesis. Me gustó mucho esta escritura cuando lo empezamos a leer el libro. Vaya conmigo a Génesis en el capítulo 3 y vamos a mirar todo aquel que echa mentiras. Vamos a ver de quién es amigo. Esto es bueno. Primero, para empezar, es amigo de una serpiente. ¿Quién quiere ser una serpiente, verdad? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Punto número 1, aquí está el mentiroso. ¿Sí? Si podemos ver, este es un engañador que habla que el árbol, dijo que el árbol Dios le habría prohibido. ¿Cómo sabía entonces este enemigo de Dios, cómo sabía el diablo que tenía un fundamento para echar esa mentira? El mentiroso siempre va a quedar mal. Cada vez que una persona miente, tarde o temprano, va a quedar mal. Pensamos nosotros en alguna ocasión, si se nos sale una mentirilla, hay que pedir perdón luego, pero si nos sale por ahí algo inadecuado, no nos quedemos ahí, vayamos a Dios, no volvamos a hacerlo, porque tarde o temprano nos va a alcanzar y vamos a quedar mal.
Aquí la situación que pasa con Job es que el amigo trata de echarle la culpa de por qué su vida está así, culpando lo que vive en pecado. Y no es cierto. ¿Cuántas veces la gente juzga y juzga y juzga sin tener la base? ¿Se ha sentido ofendido o ofendida alguna vez? Cuando alguien habla mal y dice, es que tú eres esto, sin saber en realidad si somos así o no. ¿Cuántas críticas puede recibir usted por causa de una acción que posiblemente se le fue a usted de su alcance? Y la gente por esa razón lo juzga y habla mal y está siempre con el dedo apuntando. Pero en realidad no es así. Es una mentira porque no hay una base, no hay un fundamento que respalde sus palabras. Bildad le dice a Job en el versículo 20, he aquí Dios aborrece al perfecto, no lo desecha, quiere decir que Dios va a levantarlo, no ni apoya la mano de los malignos, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, le está dando a Job por su lado, pero hay una esperanza para Job de que un día va a pasar todo eso. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Esto es lo que sucede cuando una persona o nosotros juzgamos a alguien más. Pensamos que estamos correctos, pero dice la escritura aquí, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Dios está del lado de aquel que es ofendido por causa de la mentira. Dios está del lado de aquellos que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón contrito, que siempre acuden a Dios y no están renegando, no estamos peleando, no estamos declarando negatividad para nadie, sino que estamos dándole bendición a aquellos. ¿Qué dijo el Señor un día? Bendice a aquellos que te maldicen. Si alguno te hace un mal, págale con bien. Si alguien te aborrece, ámalo. Son situaciones que nosotros debemos tener en cuenta, que no se nos olvide que nosotros no somos jueces. Somos hijos de Dios en el cual nosotros debemos movernos. A nosotros no nos corresponde dictar o juzgar y decir, tú eres esto, cuando nosotros en realidad no sabemos. Lo digo por Bildad, que estaba sojuzgando a Job, pensando que Job estaba en un tremendo pecado. Qué fácil es, ¿verdad?, juzgar a los demás. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Yo sí lo he hecho muchas veces. En el pasado, no se me asuste. Lo he hecho en muchas ocasiones. Y a veces ya caminando con el Señor también puede suceder. No somos perfectos, ¿verdad? Puede suceder que en una ocasión hablemos mal de X persona. Ay, fíjate que le mando la hermana. Y hablamos cosas y son mentiras muchas veces. Porque no tenemos la base, no tenemos ese fundamento donde cuando nos vamos a hacer claros con las palabras. Yo puedo decir, mi camisa es de cuadros, es roja con blanco y azul. Tengo el fundamento porque lo estoy viendo, ¿verdad? Pero no puedo expresarme de una persona que yo no conozco porque hizo un pequeño detalle que no estuvo bien. No puedo expresarme mal porque no la conozco. Hay que ser precavido. Pero si conocemos a la persona, en vez de ir y hablar a otra gente de esa persona, vamos con la persona y decimos, ¿sabe qué, hermano o amigo? Tu ejemplo no es bueno. Pero si no lo hacemos así, entonces estamos juzgando y diciendo mentiras. Y si estamos echando mentiras, ¿de quién van a ser amigos? De un mentiroso, ¿verdad? El diablo, es tremendo. ¿Sí? ¿De qué parte vamos a estar? Es claro que Dios aquí en esta palabra, que en los últimos versículos, es claro que Dios va a tomar acción cuando alguien está hablando mal y echando mentiras y diciendo cosas que no son adecuadas.
son solamente pura imaginación de lo que está viviendo este hombre hacia Job. Vamos a ver cuando Dios hace la diferencia. El salmista David en el Salmo 51, vaya ahí conmigo, hace una referencia tocante a los hombres que Dios recibe. Un hombre y una mujer de este tipo de corazón es agradable delante de Dios. El salmista, el Salmo 51, David habla de esta manera. Está ahí conmigo, 51, el versículo 15. Miren lo que nos dice. Dice, Señor, abre mis labios. ¿Sí está ahí conmigo? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito humillado, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el detalle. A todo aquel que se acerca a Dios con humildad, con un corazón sincero, Dios nunca lo va a despreciar. Pero si en cambio del otro lado nos acercamos a Dios con un corazón orgulloso y con pecado, ¿le vamos a agradar a Dios? Nunca vamos a agradarle a Dios, porque Dios requiere de un corazón verdadero, un corazón humilde, un corazón que sea claro delante de Dios. ¿Por qué di esta referencia? Porque Job era un hombre íntegro, de lo cual Bildad, su esposa, y su otro amigo, Elifaz, no conocían la intimidad que Job tenía con Dios. Por eso para ellos fue fácil decirle, posiblemente estás viviendo en pecado, por eso te está yendo así. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez le han criticado a usted de una manera incorrecta? ¿Alguna vez ha llegado a escuchar a usted, es que aquella persona está hablando de ti? ¿Cómo se ha sentido? Como que la estufa empieza a calentarse, ¿verdad? Hay situaciones que no se pueden permitir porque ofenden a su persona, porque los que hablan no tienen en sus manos la base. Es como si yo hablara de mi vecino, es que en su casa el vecino hace esto otro, aquello, pero si yo no vivo ahí no puedo decirlo con verdad. Porque si yo no estoy ahí en ese momento que pasan las cosas, mi fundamento no es válido. Hablamos del fundamento que al principio Jesucristo dice que es la roca. Él tenía la base, él tenía la verdad de lo que estaba hablando. Ahora, nosotros en este caso no hay fundamento, entonces no hay verdad. No hay verdad si nosotros no tenemos esa base de nuestras palabras. Sería como pura mentira, sería murmuración y sería un daño a los demás. Tenemos que cuidar nuestra boca. La Escritura dice que nuestra lengua es capaz de destruir, es como aquella pequeña flamita que enciende un grande bosque, que con alguna palabra podemos destruir a los demás. Tengamos cuidado. Dice la Escritura que es un miembro muy peligroso, tan chiquito pero tan peligroso que es. Podemos destruir, podemos acabar a la gente. Es mejor tener conciencia de las palabras que nosotros podemos despedir hacia los demás. Que haya bendición, no maldición. Que haya prosperidad hacia los demás, declararles, para que ellos tengan una firmeza de que la verdad que nosotros hablamos está fundada en el fundamento de la palabra de Dios. A nosotros se nos puede hacer fácil decir muchísimas cosas, pero al final de cuentas el resultado no es lo mismo que esperamos. ¿Quieres bendecir? ¿Queremos bendecir? Hablemos bendición. Para maldecir nosotros no estamos aquí en Cristo. Solamente para bendecir. Bildad, amigo de Job, por último dice, hay esperanza del versículo 22. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión
y la habitación de los impíos perecerá. Dios tendrá juicio a aquellos que pueden estar mintiendo, porque dice aquellos que te aborrecen, aquellos que te hablan mal, aquellos que despiden palabras deshonestas. Dios traerá confusión a ellos, traerá juicio. Es lo que le está diciendo Bildad a Job. Si tú has pecado, arrepiéntete. Si tú has pecado, haz las paces con Dios para que te vaya bien. Dice: la habitación de los impíos perecerá. Job era un hombre íntegro. Lo declaró Dios en los primeros capítulos, que Job era un hombre íntegro. Dios vio a Job con un corazón dispuesto a darlo todo. Pero hasta ahorita Job no ha dicho nada a Dios, no le culpa a Dios por lo que pasa. Es esto pues cuando Job tiene el fundamento de su vida, no está recibiendo bendición, pero Job sabe que su vida está delante de Dios bien. Bildad lo sabe, porque este hombre es su amigo que vive lejos, vino a visitarlo, a mirarlo que está enfermo. Entonces lo ve todo ahí desbaratado de su piel, su cuerpo, toda su enfermedad que tiene, y luego pasa a juicio. ¿Se acuerda de la mujer que llegó al Señor con Simón el rico, que le hizo una comida al Señor, lo invitó? Llegó la mujer y quebró un frasco de alabastro. Y dice Simón el fariseo: si él fuera profeta, supiera qué mujer es la que le toca, que es una pecadora. Qué fácil es hablar de la gente, qué fácil es expresarse. Sin embargo, el Señor le dice: Simón, tú también tienes tus defectos. Que había tres cosas que en la ley o en aquel tiempo, en la tradición que ellos tenían, los judíos, eran de besarlo, de lavarle los pies, besar su mejilla, lavar sus pies y ungir su cabeza con aceite. Y digo: esas tres cosas tú no las hiciste, pero esta mujer hizo lo mejor. Así que es muy fácil llegar y decir cosas sin tener el fundamento que trasciende más allá de lo que uno puede mirar. No hay nada más que decir si no tenemos la base de nuestras palabras. Podemos decir y decir muchas cosas, pero si no sabemos en realidad que eso es verdad, mejor, dice el Señor, no, que tu no sea no hablar. Y así es mejor que no vayamos a ofender y que nos vaya mejor también a nosotros. Si nos ofenden, ¿qué tiene? ¿Qué dijo el Señor una vez? Y es una declaración muy fuerte. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con qué? Con las ramas secas. Eso quiere decir, si al Señor lo ofendieron, olvídense que a nosotros no nos van a ofender. Claro que nos van a ofender. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es hablar verdad. Si nosotros decimos algo, que sea verdadero, que tengamos la base de lo que estamos diciendo. Si vamos a hablar a alguien, hagamos una crítica constructiva. Hablemos bien, y si no sabemos, mejor no hablar nada. Porque si no, nos va a ir mal. Porque aquí dice que al último Dios aborrecerá a aquellos que son los impíos. Vamos a leer el último versículo. Dice: los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Quiere decir que todo aquel que echa mentiras, tarde o temprano tendrá su recompensa. Y Dios no quiere dar recompensas, retribución, ni quiere dar algo malo a sus hijos. Nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Y si no tenemos el fundamento, no vamos a estar en la verdad de nuestras palabras. Por eso dice: sin fundamento no hay verdad. Si hablamos algo, tengamos en cuenta que lo hablamos porque lo sabemos, porque lo vivimos y porque lo vemos y lo escuchamos en el momento. Si no estamos seguros, mejor no hablar, porque entonces no va a ser verdad. ¿Amén? ¿Qué nos queda hacer? Hablar con la verdad. Y si no estamos seguros, mejor, como dice la Escritura, que tu no sea no hablar. ¿Amén? Vamos a ver. Padre, damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Qué corto, Señor, el tiempo, Dios. Pero tú eres bueno, Padre.
Queremos bendecirte, adorarte y decirte, Dios, gracias. Que nos ayudes a controlar, Señor, nuestras palabras. Que si no